votantes en las filas, las urnas permanezcan abiertas. Ya vamos a hacer, Andreina, análisis, repito, con Teresita, con Roberto, con María Emma, pero precisamente a las 6 de la tarde, 4 minutos en Colombia, 7 de la noche, 4 minutos en Venezuela, vamos a Caracas con nuestra corresponsal permanente Beatriz Adrián. Desde muy temprano ha estado tomándole el pulso a esta crucial jornada electoral para el vecino país. Beatriz, muy buenas tardes. ¿Qué pasa a esta hora? Lo que menciona Andreina, siguen muchas mesas de votación abiertas. Hola, muy buenas noches, Juan Roberto, buenas noches, Andreina. Sí, muchos centros de votación continúan abiertos. Nosotros estuvimos en uno aquí muy cerca, en el municipio de Chacao, que ya cerró, y estuvimos justo en el momento en que salió la presidenta del centro de votación y dijo, se acabó la jornada, cerrado el proceso, y ya iban a proceder a hacer la auditoría de cierre, a imprimir esa acta de escrutinio que se van a llevar los testigos a los comandos de campaña respectivos con el resultado de la votación, y esto va a ocurrir en cada uno de los centros electorales. Una vez cierre la jornada, en algunas mesas se va a proceder a hacer la auditoría de cierre, y es a comparar las papeletas que están en las urnas electorales que fueron impresas por las máquinas de votación con el resultado y con esta acta que emitió la máquina electoral. Esto se va a hacer por sorteo en mesas específicas en cada uno de los centros de votación. Debemos decir que al cerrar la jornada vemos una cantidad de motorizados pasando, celebrando. Hemos visto esta situación en varias oportunidades aquí en el municipio. Les decía que cuando salió la presidenta del centro a decir que cerró, bueno, la gente comenzó a cantar el himno nacional, y de verdad que a uno se le aguaba los ojos de emoción de escuchar esto. La gente gritaba libertad, 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 que es el deseo de muchísimos venezolanos, no solo los que se encuentran dentro del país, sino los que están fuera, los que tuvieron que emigrar, bien sea por persecución política, por razones económicas o por razones sociales, los que están separados de sus familias. Es el sentir de un país que quiere valores democráticos, y en este rayito de luz que le da la democracia para poder votar, han aprovechado al máximo este proceso. María Corina Machado, cuando ejerció su derecho al sufragio en horas a eso de las 2, 3 de la tarde, ella al finalizar su voto dijo que efectivamente iban a volver las familias a Venezuela a reencontrarse, y que le hacía un llamado a la Fuerza Armada, muy importante por cierto, con quien dijo no ha tenido contacto directo, pero los llamaba a abrir bien los ojos, a respetar el proceso electoral y hacer valer el voto de cada venezolano. Debemos decir que en sitios pobres, en sitios humildes de Caracas, en Petare y en Catia, antiguo bastión del chavismo, hubo cacerolazos repudiando a los motorizados que iban con intención de dispersar a las personas que se encontraban en las filas, a sembrar caos y a sembrar terror. También ha circulado un audio de Diosdado Cabello en el que hace un llamado a la operación Remolque. ¿De qué se trata esa operación? Pues llamando a cada uno de sus afectos al gobierno a que salgan a votar los que no lo habían hecho. Les ofrecen viviendas, les ofrecen cualquier beneficio de los que entrega el gobierno, cajas de comida para que salgan a ejercer este derecho, los trasladan hasta los centros, y no solo eso, incluso los acompañan en este voto llamado voto asistido, que es solo para personas con discapacidad o que tengan algún impedimento, pues los acompañan para garantizar que ese voto sea del chavismo, y esto lo decía Diosdado Cabello en este audio, que garantizaran que todos los votos después de las 4 de la tarde tenían que ser por el chavismo, y esto para acortar las brechas que pudiesen existir entre cada uno de los candidatos. Se han presentado algunas incidencias en el interior del país, por ejemplo en el estado de Anzoátegui derribaron una valla, una cerca para poder ingresar al centro electoral, ya que el centro estaba totalmente cerrado y no permitían a los votantes poder ejercer su derecho. En otros sitios como en el estado Monagas, en Maturín, hubo un herido de bala, pasaron motorizados disparando, afortunadamente fue en una pierna que alcanzó a una señora, luego de que se presentaran algunos inconvenientes en el centro electoral a la hora de la apertura de estos centros, de las mesas de votación, donde hubo retenciones
tardos por la falta de testigos, por la falta de miembros principales, y abrieron las mesas en la mayoría de los centros con retardo de unas 2 horas. María Corina Machado denunciaba que se había ralentizado un poco este proceso electoral, que tenían estas incidencias, pero que no hacían mella en lo que era el gran sentir de un país, el gran sentir de Venezuela, de querer votar, de querer un cambio político y de aprovechar este momento en el que está unida la oposición para poder demostrarle a esos venezolanos que están en el exterior que sí puede existir una oportunidad de cambio en Venezuela. Esta es la información por los momentos desde Caracas. Sí, señora, ya volvemos con usted en cualquier momento. Beatriz, 6 de la tarde, 10 minutos. Estamos en esta cobertura especial de las elecciones en Venezuela. Son las 7:10, o sea, Andreina, que hace 2 horas cerraron las urnas oficialmente. Oficialmente a las 6 de la tarde. Sí. Es decir, sí, en 5 una hora, de la 10 tarde, hora de minutos. Colombia. Exacto. Los resultados, ¿cómo es el procesamiento de resultados? El procesamiento de resultados se da una vez termina la jornada de votación, en donde las máquinas ya imprimen lo que se llama el acta de escrutinio. Sí. Esta acta de escrutinio en el centro de votación se le tiene que dar una copia al testigo, a los testigos ¿Eso de es de mesa. cada mesa? Eso es de cada mesa. Se le tiene que dar una copia a cada testigo de mesa. Eso es muy importante porque allí hacen cada uno pues su verificación. Pero la máquina envía a 2 centros de totalización distintos del CNE estos resultados. ¿Por qué a 2? A 2 se envía una parte a un centro de totalización y otra parte a otro para que se haga más rápido los conteos. Y luego entre esos 2 centros de totalización unifican el resultado. En las elecciones en Colombia, Andreina, la registraduría va procesando, va contando los votos, los va procesando, los va contabilizando y va entregando boletines. ¿El Consejo Electoral hace lo mismo en Venezuela o no? No. El Consejo Nacional Electoral lo que hace es que una vez han contado suficientes actas como para tener un resultado que ya es irreversible, solo cuando es irreversible dan el primer boletín. Y a partir de allí van actualizando boletines, pero solo lo dan cuando ya es una tendencia irreversible. En el pasado, quiero que ahora lo verifiquemos, Andreina, y digamos, ilustración de nuestros televidentes, ¿cuánto en promedio se han demorado en las pasadas elecciones en entregar ese boletín? Yo creo que vale la pena que lo miremos. Sí, pues es pasada la medianoche. También hay que decir algo. Sí se cumple la predicción o lo que han medido las encuestadoras de la diferencia, la distancia que hay entre los 2 candidatos, sí se cumple. Tendrían que contar menos actas para llegar a ese resultado irreversible. Habría que verlo. Me dicen que en el año 2018, en las elecciones, las últimas, y ya vamos a ver el histórico de elecciones en Venezuela, el resultado se entregó oficial a las 9 de la mañana del lunes. Esperemos a ver qué pasa. 6:12 minutos, precisamente, repito, empezamos este recorrido. Ya vamos a ir a las calles de Cúcuta, de Bucaramanga, de Cali, de Bogotá, de Medellín, en diferentes ciudades de Colombia, donde hoy se ha vivido una verdadera fiesta de los venezolanos que no pudieron votar en masa. Ya hablaremos también de eso, de cómo no los dejaron votar, pero sí acompañando este proceso electoral. Saludo a las 6:12 minutos a la ex canciller y ex embajadora en Venezuela, María Emma Mejía. María Emma, un gusto saludarla. Y esto que estábamos hablando, esta guerra de información que ya empieza uno a ver en redes sociales, exit poll, es decir, encuestas a boca de urna, aquí hay que esperar el resultado oficial, a pesar de que con el corazón y, como decíamos al comienzo, con la sensación, pues quisiéramos saber muy pronto que haya un resultado en favor de la oposición. María Emma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Roberto, a usted y a todo su equipo. Es cierto, usted tiene la razón que hay como ese sentimiento, pero hay que esperar al Consejo Nacional Electoral. Esas son las reglas de juego y la oposición lo va a cumplir como siempre lo ha hecho. Sí, hay un punto importante y lo hablábamos al comienzo, para arrancar esta cobertura. Lo que está en juego hoy, María Emma, usted fue embajadora en Venezuela, usted fue canciller, durante muchos años vio lo que pasó en el vecino país. 25 años de chavismo, hoy en unas elecciones donde apuntan a que algo puede ocurrir. ¿Qué está en juego hoy en Venezuela? Pues en Venezuela está en juego todo no solamente para este país, que lleva 25 años, es un cuarto de siglo, sino toda la región.
¿Cambiarán el destino? ¿Es posible cuando aquel joven Hugo Chávez Frías, un teniente coronel que en el año 92 intentó un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez, fue encarcelado y allí escribió un gran manifiesto que se llamaba Cómo salir del laberinto, evocando mucho a García Márquez? Él, después de 2 años de prisión, allí conoció a Nicolás Maduro y a su esposa Celia, y desde entonces están juntos. Este traspasar, él decidió no irse por las armas a buscar la democracia, sino recorrer el país. Era muy carismático, tenía una orientación política totalmente socialista y denunció la corrupción en los partidos tradicionales, ADECO y Copellanos, derecha e izquierda, y empezó esa carrera que gana en el 99 en una abrumadora victoria de más del 60%. Ya hablaremos de esas anteriores elecciones, María Emma. Quiero más adelante su percepción de lo que está en juego para Colombia, que es muy importante lo que venga con el resultado de estas elecciones. 6:15 minutos, María Emma Mejía, ex canciller, ex embajadora en Venezuela. Juan Roberto, y si en algún lugar vamos a saber también de primera mano en dónde, cómo son estas elecciones en Venezuela, cómo tienen repercusión en Colombia, es en la zona de frontera, y sin duda Cúcuta es uno de los lugares más importantes en este momento, en donde hay muchos venezolanos que, como sabemos, no pudieron pasar a votar porque se cerró la frontera antes de tiempo. Ahí nos ha estado reportando Daniela Pachón todo este fin de semana. Pero, Daniela, ¿fue que abrieron la frontera o esa manifestación que contiene? Juan Roberto, Andreina, televidentes, no señor, los saludo ahora desde el Malecón. El Malecón es, si bien podríamos decir, la vía más importante de Cúcuta, la atraviesa de punta a punta, y puedo decir que en este momento está arropada totalmente en una fiesta venezolana. Andreina, estoy prestando la atención a cada una de las canciones que aquí están entonando y es inevitable sentir esa emoción, esa sensibilidad. Aquí todos con sus banderas se han unido en una sola fiesta de la democracia, como ellos dicen, esperando los resultados y con muchos anhelos, con muchos sueños, principalmente el de volver a estar con sus familias, el de regresar a su país. Bueno, mientras quiero que observen un poco lo que está pasando al fondo, la fiesta de todos los venezolanos, voy a hablar con Eduardo, que es uno de los organizadores, pero eso en realidad no tiene ninguna cabeza, esto es una cadena o una reunión que ha motivado a toda la sociedad civil, ¿no, Eduardo? ¿Qué tiene preparado? Somos la sociedad civil, somos la mayoría. Somos más de 210.000 migrantes que estamos en el norte de Santander, que gritamos libertad y queremos volver a Venezuela. ¿Qué tienen preparado para esta noche? Estamos concentrados como hermanos, esperando las señales necesarias que nos den la victoria para nuestra libertad. Lo acaba de decir, son 110.000 los venezolanos que viven aquí en Cúcuta, y quiero que se hagan una idea de lo que sienten con ese cambio de cifras, porque en el único puesto de votación que se habilitó en la capital del norte de Santander, solamente 1.225 ciudadanos venezolanos pudieron hacerlo. Entonces, bueno, eso es parte de los reclamos que también les hemos estado contando a lo largo de estas transmisiones de Noticias Caracol en este cubrimiento especial. Juan Roberto, es verdad, pareciera que aquí hubieran abierto la frontera, pero no, hay que recordarles que la frontera permanece cerrada y que se espera que vuelva a abrirse los 3 puentes principales que conectan a Colombia con el vecino país mañana a partir de las 8 de la mañana. Sí, vamos a estar muy pendientes, Daniela. Ya vuelvo con usted ya volvemos a esa fiesta que hay allí en el Malecón de la capital del norte de Santander. 6 de la tarde, 18 minutos. Vale la pena que en instantes veamos esa línea de tiempo de las diferentes elecciones presidenciales, legislativas, municipales, que se han registrado en el vecino país, en su país, natal, Andreina, desde que llega el chavismo, porque eso marca la tendencia de lo que se ha visto en materia política en ese país. 25 años de chavismo, han perdido 2 elecciones. Solamente 2. Solamente. Tal vez una fue la de la Asamblea, 2015. La de 2015 de la Asamblea, y antes Chávez, que perdió un referendo para una transformación de la Constitución. 6:18 minutos. Saludo a nuestros analistas aquí en estudio, Teresita Aya, Roberto Denis. Arrancamos con Teresita. Teresita, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y la pregunta obligada, lo que está en juego, porque yo creo que ahí nos define buena parte de lo que vamos a contar en esta transmisión especial. Buenas tardes, Juan Roberto, Andreina, Roberto, todos.
para mí es importante decir, y es un poco reiterativo, que lo que está en juego es la democracia, pero la democracia explicada más allá de la simple alternancia del poder. Es decir, yo pierdo las elecciones, reconozco a mi opositor y le entrego el poder. No, la democracia es mucho más que eso, es el derecho que van a tener casi 30 millones, 28 millones, más de 28 millones de venezolanos el día de mañana de quejarse, de ser oposición, de tener una prensa libre donde puedan decir lo que piensan sin miedo a que los lleven a la cárcel, sin miedo a que les toque irse del país. Y ese es otro tema que está en juego, el derecho de 8 millones, el 25% de la población venezolana que está fuera de Venezuela, ese derecho a retornar a su país, a poder vivir en su casa, estar con los que quieren. Obviamente habrá unos que se van, pero esperamos que la mayoría regrese. Es decir, está en juego el bienestar, el jugar con las reglas que toca jugar, el derecho internacional, el derecho del Estado de Derecho en la región y en Venezuela, para que esos 28 millones o más de personas puedan opinar, decir que están de acuerdo, que no están de acuerdo y volver a vivir en su país. Ahora le preguntamos a Roberto Denis, a quien aprovechamos para agradecerle por estar aquí con nosotros en esta transmisión especial. Es un aguerrido periodista venezolano que ha sacado adelante junto a su portal Armando Info importantes investigaciones que esclarecen un poco cómo han sido estos 25 años de chavismo y muchos de los escándalos de corrupción más importantes que han protagonizado. Roberto, ¿qué es lo que, qué se conjuga en esta elección que sentimos que hay como un mayor optimismo? ¿Cuáles son las características que diferencian esta elección a las anteriores? Gracias por la invitación, gracias a Caracol por esta cobertura de las elecciones venezolanas. Yo diría que hay algo que distingue y caracteriza esta elección que ha sido muy arbitraria, que ha tenido muy poco de democrático, y es el enorme deseo de cambio que reflejan y han reflejado todos los estudios de opinión de las últimas semanas, pero los más recientes también, de días más recientes antes de hoy 28. Es esa fuerza, ese hastío que tiene la sociedad venezolana tras 25 años de un proceso que inició con mucha esperanza en el año 98, año 99, pero que terminó en una deriva completamente autoritaria, que es la que conocemos hoy de Nicolás Maduro. Y es el hastío, es ese cansancio, lo que parece que ha sido el motor unificador tanto de las fuerzas de oposición, de la esperanza que tiene la sociedad venezolana, porque ahí conecto con la pregunta anterior, y es que lo que está en juego no son solamente los próximos 6 años que tendrá quien quede electo como presidente, es que lo que está en juego es que Venezuela pueda hoy iniciar un camino donde se empieza a resolver una larga crisis política que luego derivó en la enorme crisis socioeconómica que todos conocemos y que ha vivido Venezuela estos últimos años. Roberto, y lo mismo a Teresita, la pregunta para los dos. Evidentemente nos vamos a apegar, lo hablábamos con Andreina, a las informaciones oficiales que entrega el Consejo Nacional Electoral, que no sabemos cuándo van a salir. Pero sé, Roberto, que usted ha tenido acceso a los famosos exit poll, que tampoco vamos a contar. Pero ¿qué tan fiables son? ¿Qué tan confiables pueden ser esas encuestas a bocas de urna que se están revelando por parte de diferentes actores políticos e informativos en Venezuela? Yo creo que hay que decir varias cosas, ¿no? Primero, que esta elección, como las últimas elecciones que se han venido haciendo bajo el chavismo, cada vez son más opacas, cada vez son más arbitrarias. Venezuela está prohibido por ley, cosa que ocurre en otros países democráticos con mucha normalidad, que se arrojen resultados de exit poll, las encuestas a boca de urna, las conocidas como encuestas a boca de urna. Eso está terminantemente prohibido por la ley electoral venezolana difundirla. Pero además, ese ambiente de opinión pública, digamos, esas empresas que se dedican a hacer esos análisis de opinión pública en Venezuela, muchos de ellos están lamentablemente contaminadas por la misma confrontación política, pero también por el brazo del gobierno que maneja muchas de ellas, y desde muy tempranas horas de la tarde empezamos a ver que actores vinculados a la propaganda oficial, a la propaganda del gobierno de Nicolás Maduro, estaban divulgando esos resultados, aún de que eso es ilegal. Lo lamentable aquí, y siempre se repite con las elecciones en Venezuela, como digo, los últimos tiempos con el chavismo, es que entramos en unas horas donde prácticamente no hay información, donde hay una oscuridad, donde empiezan los rumores, empieza el juego de desinformación, y en eso las instituciones, en vez de ofrecer transparencia, al contrario, lo que ofrecen es más opacidad y menos información, digamos, a la opinión pública y a la sociedad en general. Teresita, clave va a ser el papel del Consejo Electoral.
todos organismos cooptados por el chavismo, ya sabemos, pero evidentemente va a ser muy difícil que oculten un resultado que sea adverso al régimen. Sí, efectivamente va a ser muy difícil, sobre todo porque una cosa sí sabemos ahora y es que ha habido una votación masiva, una votación mucho más alta que en elecciones anteriores y eso favorece a la oposición. Entonces, eso sí se ha visto, y se ha visto en fotos, se ha visto en televisión, lo han reconocido de lado y lado. Entonces, eso no lo van a poder ocultar en el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene que decir, cuando haya una tendencia, dicen ellos, quién va ganando y cuáles son los resultados en Venezuela. Es decir, tapar eso sería, lo hablábamos Juan Roberto en esta semana, es como tapar el sol con las manos. Lo que se ha visto, la movilización de la gente que ha salido masivamente a votar en Venezuela y fuera de Venezuela, es algo que no pueden tapar en este momento y al Consejo Nacional Electoral le va a quedar muy difícil desconocer ese fenómeno.